Gracias, señor presidente. Señor Álvarez, desde la llegada de su partido al Gobierno de España, los derechos sociales en nuestro país han sufrido un deterioro que tiene unas dimensiones verdaderamente catastróficas para los ciudadanos españoles. Lo más significativo de su trayectoria en todos estos meses de que desembarcaron en el Gobierno puede resumirse en dos pinceladas muy sencillas. Una, ruina económica y toneladas de propaganda ideológica, algo a lo que ya nos tiene acostumbrada la izquierda desde tiempo inmemorial. Su Gobierno está cada vez más alejado de la realidad y de los intereses de las personas concretas que habitamos en esta gran nación llamada España, y somos plenamente conscientes de que la pandemia del COVID tiene una dimensión mundial que realmente era difícil de preservar totalmente del contagio a un país que vive principalmente del turismo. Pero desde Vox y desde el primer momento les dijimos que habría que haber controlado las fronteras y los aeropuertos, porque los derechos sociales empiezan protegiendo a los ciudadanos del riesgo de enfermedades. Igual que las familias responsables protegen los muros, las puertas, las ventanas de sus viviendas, es obligación de un Gobierno diligente procurar por todos los medios controlar quién entra en nuestro país. Y cuando a primeros de año Vox sugirió que había que suspender los vuelos con China o al menos tratar de establecer un control sanitario, ustedes, conforme a sus prejuicios, nos llamaron racistas y xenófobos. Y así, desgraciadamente, es como funciona la propaganda de la izquierda. A día de hoy, lo más increíble es que ni siquiera después de la experiencia de lo que ha ocurrido han rectificado sus prejuicios y siguen sin luchar contra la inmigración ilegal. Según cifras oficiales del Ministerio del Interior, en lo que llevamos de año ya han entrado en España por vía marítima más personas que en todo el año 2019, y concretamente en la zona de Canarias, Andalucía y en zonas del Levante, las más afectadas. Ignoramos cuántas de ellas pueden venir afectadas por el virus, porque han entrado sin guardar ningún trámite y, al contrario de lo que hacen los inmigrantes legales, que estos sí deben tener la protección de la ley, pues no sabemos qué es lo que vamos a hacer para solucionar este problema. Una situación demencial cuyo impacto en la salud pública escapa a todo control. Y, señor Álvarez, la razón de ser de su Secretaría de Estado es atender desde los poderes públicos a las personas dependientes, a los discapacitados, a las familias, a los adolescentes, a los jóvenes y también a los ancianos. Nos gustaría que nos especificara qué políticas concretas ha puesto en marcha su departamento en relación con los grupos citados. Pero nos referimos a hechos concretos que se puedan medir. No se trata de redactar documentos llenos de frases grandilocuentes como estos que nos ha dirigido con esas 9 propuestas que tienen de su departamento. Ya conocemos la inventiva de su Gobierno en producir textos, declaraciones solemnes, palabras exóticas, eslóganes pegadizos que luego no llegan a ninguna parte. Y los jóvenes viven sin esperanza. El paro ha vuelto a cebarse con ellos y volvemos a liderar la tasa de paro de Europa, porque 4 de cada 10 jóvenes están en paro. ¿Está el empleo entre sus prioridades? No lo parece cuando al frente del INJUVE nombran, cobrando 80.000 euros al mes, a quien, junto a su amado líder Pablo Iglesias, presentaba la tuerca. Decíamos que era necesario tomar medidas contundentes y ágiles para dar respuesta a quienes el estado de alarma había dejado sin trabajo. Pero la gente, desgraciadamente, sigue esperando. Presumen ustedes del ingreso mínimo vital como una magnífica conquista social, pero no hace falta que nos ensañemos ahora recordando que se trata de una medida que en la mayoría de los casos se solapa con otras ayudas públicas ya existentes, con los que resulta incompatible. Hablamos de una ayuda que a día de hoy ha llegado a menos del 1% de los hogares que lo han solicitado y que nunca llegará a alguna de las familias que más lo necesitan, aduciendo en muchas ocasiones que tienen arraigo familiar. En definitiva, una muestra más de su política basada en supuestas buenas intenciones y en pésimos resultados. Burocracia, multiplicación de trámites administrativos, ineficiencia, declaraciones de derechos en papel, que eso todo lo aguanta y no es la realidad. Incentivos para la economía sumergida y que, por supuesto, al final no se concretan en nada positivo para la vida de los ciudadanos españoles. Nosotros no discutimos que haya que atender a las personas que más lo necesitan. El grupo que tengo el honor de representar entiende a España como una comunidad solidaria que abraza a todos sus miembros sin privilegios ni discriminaciones. Pero oiga usted, los ciudadanos españoles que no estén incluidos en los sectores vulnerables también tienen derechos sociales, ¿no? Los españoles que trabajan, que madrugan, que pagan sus impuestos,
que atienden a sus hijos y a sus mayores, que cumplen los contratos que firman y que asumen sus responsabilidades y que no ocupan viviendas ajenas. Esos también tienen derechos sociales y ustedes los han abandonado. Tantos y tantos profesionales que no se han podido beneficiar de los ERTE y que a día de hoy siguen abandonados a su suerte. Trabajadores del sector taurino, pequeños comerciantes, autónomos, feriantes, agricultores y tantos colectivos que sería imposible nombrarlos a todos. Cuando ustedes los condenan al paro y a seguir pagando para mantener este Estado elefantiásico, están cometiendo el mayor atropello a los derechos sociales que cabe concebir. Porque una sociedad que no produce riqueza está condenada a la desaparición y vivir indefinidamente incrementando el déficit público con más y más gastos inútiles, poniendo trabas al sistema productivo, es un crimen contra las generaciones futuras y además resulta totalmente insostenible. Señor Álvarez, hay algo más que no podemos pasar por alto en su comparecencia y es lo ocurrido en la residencia de ancianos. Esto es algo que afecta especialmente a su departamento. Estamos hablando del sector más frágil de nuestra población, los ancianos que no pueden vivir en sus casas con su familia natural, unas personas que no solo están en una situación objetiva de vulnerabilidad, sino que son precisamente aquellas a las que debemos el nivel de bienestar alcanzado por nuestro país, porque esas personas no heredaron de sus padres una España boyante. Ellos crecieron durante la posguerra en un país en el que había pocos derechos y muchas necesidades. Fueron ellos los que contribuyeron con su esfuerzo y sacrificio a levantar la España desarrollada que nos hemos encontrado las generaciones que ahora estamos en activo y que ustedes están arruinando desde que llegaron al poder. Ni siquiera tenemos datos seguros sobre el número de fallecidos en la residencia de ancianos, pero la cifra no baja de 20.000 personas con nombres y apellidos. En otros lugares comparables con este tipo de centros, como por ejemplo podrían ser los hospitales y las prisiones, se pusieron normas claras de aislamiento en los casos positivos. Estos, por supuesto, contaron en todo momento con asistencia sanitaria y como no podía ser de otra forma. Y en cambio en la residencia, la solución que se arbitró fue aislar a todos los centros y privar de atención médica a los contagiados. ¿Se dan ustedes cuenta del crimen de omisión que se cometió sobre miles de personas? ¿Dónde quedó su derecho constitucional de atención a la salud proclamado en el artículo 43 de la Constitución española? Si no podían ser derivados a hospitales, al menos se les debería haber proporcionado medios de protección y de tratamiento de la enfermedad, y solo recibieron paracetamol y morfina. Son personas que fueron condenadas a muerte, una muerte en soledad sin asistencia de familiares y sin consuelo espiritual. Casi se podría hablar de una eutanasia masiva encubierta, algo que, aunque a ustedes les indigne, coincide casi a la perfección con lo que votaron en el Pleno del Congreso el pasado día 10 de septiembre. Se ve que la muerte de las personas improductivas, ya sean ancianos o bebés no nacidos, resulta una reivindicación muy progresista. Le quedan 2 minutos. ¿De qué derechos sociales estamos hablando si no se respeta ni el fundamental derecho a la vida? Se ha dado en España un macabro juego para eludir responsabilidades y el señor Pablo Iglesias hizo el paripé de asumir el control de la gestión de las residencias y así nos lo hizo saber en rueda de prensa el 19 de marzo. Desde entonces, ni una gestión más que haya llegado a conocimiento público, tan solo reseñar la actuación de la UME dependiente del Ministerio de Defensa. Y lo cierto es que ni la opinión pública ni las mismas autoridades tienen claro a día de hoy a quién hay que atribuir la responsabilidad del desastre ocurrido. Se trata de un magnífico ejemplo de aquello en lo que se ha convertido la España de las autonomías. Unos se culpan a otros en medio de una maraña de normas y cargos y más cargos descoordinados en los cuales nunca se sabe dónde empieza y dónde termina la competencia de cada cual, aunque todos se esfuerzan por culpar al adversario. Sobre la residencia podremos estar hablando durante horas, pero lo más triste de todo es la hecatombe que ha sucedido y se puede volver a repetir si continúa el desbarajuste competencial. En resumidas cuentas, lo que no podrá negarnos en ningún caso es que un señor que tiene por cargo el de secretario de Estado de Derechos Sociales tiene muchísima responsabilidad en el deterioro de los derechos sociales que estamos padeciendo en España en los últimos tiempos y quisiéramos saber cómo lo va a solucionar. Muchas gracias. A continuación, tiene la palabra el representante.